símil, no es igual, porque eran muchas cuentas, muy parecido al ejercicio 2.12 de la guía. Así que yo se los voy a copiar, es casi muy parecido, pero me parecía importante que lo veamos. Bueno, entonces pongamos, bueno, ¿hoy qué día es? 12. Hay alguien que quiso entrar, a ver, no. Hoy es 12 del 5. Bueno, del 2021, no hace falta. Entonces, digamos que es un ejercicio, le digo símil, porque no es igual, pero les va a servir a ustedes, ¿no? Y el ejercicio... No estoy presentando pantalla. No estoy compartiendo. ¿Cómo puede ser que siempre haga lo mismo? Ahí está. Ahora sí. ¿Qué estaba pensando? Bueno, les voy a mostrar el ejercicio 2.12, a ver si lo tengo. ¿Dónde lo tendré? Acá, guía de trabajo. Esperen que hay alguien que quería que la admita. Ahí está. La guía de trabajos prácticos. Acá tengo el 2.12. El 2.12 se dice, sea B, no sé si ustedes lo ven, una base definida por, y les dan una base de R3. A ver, hay alguien que quiere entrar. Les dan una base de R3. Yo les voy a dar otra que sea más fácil. Y les dan los transformados de esa base. Para empezar, con eso vamos a poder encontrar la fórmula de la transformación. Y luego les piden hallar la imagen a través de la transformación de un cierto subespacio generado por estos dos vectores. Y luego hallar la preimagen del subespacio. Yo voy a poner otro que va a ser parecido, pero no quise hacer tantas cuentas. Y entonces voy a decir, sea B, y puse una base mucho más fácil, 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Y entonces, a ver cómo decía el enunciado, quiero hacerlo tal cual, y sea T de R3 en R3 una transformación que actúa sobre la base, entonces, y sea T de R3 en R3 una transformación lineal tal que, vamos a decir directamente, cómo transforma esta base, tal que el transformado del 1, 1, 0 es, yo hice algunas cosas que ya hice las cuentas para que salga lo que me interesaba. El transformado del 1, 1, 0 es el 2, 1, 1. El transformado del 1, 0, 0 es el 0, 1, 1. Y el transformado del 0, 0, 1 es el menos 1, 0, 0. Y entonces, A es hallar, a ver, espérenme que voy a volver a mirar como decía el enunciado, hallar la imagen por T del subespacio, hallar la imagen por T, me olvidé de grabar, la imagen por T del subespacio S, qué sé yo, S generado por, a ver, yo puse algunas que quería, el 101 y el 111. 111. Y la parte B, hallar la preimagen, a ver si decía así, para llamarle las mismas cosas, ¿no? La preimagen por T, hallar la preimagen por T
del subespacio U. Y voy a decir U generado por, me parece que ahí les dieron la fórmula, yo ya directamente les doy el vector para que 4, el generador, ¿no? 4, 1, 1. Bueno, a ver, acá primero vamos a tener que aplicar el teorema fundamental de las transformaciones lineales que habíamos visto la clase pasada para que, conociendo los transformados de la base del dominio, podamos encontrar la fórmula de la transformación. Muy bien, eso primer cosa, ahora lo hacemos. Pero vamos a ver qué quiere decir la imagen por T del subespacio S y qué quiere decir la imagen, la preimagen por T del subespacio U. Vamos a ver qué quiere decir eso. Supongan que acá tienen, vamos a ponerlo cualquiera, un subespacio B, acá tienen un subespacio W, y se aplica una transformación lineal de B en W. Entonces, si yo tengo un subespacio S dentro del dominio, entonces todo aquel conjunto que se demuestra que es un subespacio también, es lo que se llama TDS, la imagen por T del subespacio S. ¿Y quién es este entonces TDS? TDS está formado por vectores W que están en W, tales que esos W son las imágenes de algún B que está en S, ¿no? Tal que existe, vamos a llamarle X, perteneciente a S, y W es T de ese X. O sea, todos los W que son la imagen, que son la imagen de todos los S. Bueno, todas las imágenes de, ¿no? Fíjense que si S fuera todo el espacio vectorial B, TDS sería la imagen de la transformación, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado vamos a decir, si yo voy a hacer otro dibujito, ¿no? Porque acá S estaba incluido en el espacio vectorial B. Ahora vamos a pensar en las preimágenes. Voy a hacer otro dibujito para que no ensuciar. Esto es B, esto es W, le aplico una T. Entonces, si acá tengo el subespacio U, es decir, tengo un U que está incluido en W, entonces voy a llamar T a la menos 1 de U al conjunto de vectores que al ser transformados llegan a U. Eso es lo que voy a llamarle, voy a decir, T a la menos 1 de U son los vectores de B tales que este T de B pertenece a U. Ojo, esta es la transformación directa. Aunque le llame este nombrecito T a la menos 1, no me está diciendo, porque acá es un subespacio, ¿no? No es un vector. No me está diciendo que esta transformación es inversible, entonces yo pienso en la inversa de T. No me dice no. Esto es el nombre. Quizás no es un nombre muy bien logrado, porque confunde con lo que es transformación inversa, que todavía no lo vimos, después lo vamos a ver. Tenemos que continuar con compuesta, que habíamos dejado la clase pasada, y luego ver inversa. Así que todavía no vimos transformación inversa. Esto no es la transformación inversa. Esto, ¿no? Porque algo saben de función inversa. Bueno, esto no es una transformación inversa. Esto es una preimagen. Esto es un subespacio. No es una transformación. Es un subespacio que está incluido en B. Fíjense
que si el subespacio U, por ejemplo, estuviera formado solo por el vector nulo, esta preimagen del nulo sería el núcleo. Serían casos particulares, ¿no? Bueno, eso es lo que me están pidiendo acá. Acá me están pidiendo, ¿no? Acá me piden que encuentre TDS. Esto es lo que me piden. Y acá me piden que encuentre T a la menos 1 de U. Entonces lo vamos a hacer. Primero tenemos que buscar la fórmula de T. Entonces vamos a usar estas tres cosas. Primero teníamos que decir, ¿no? Entonces voy a buscar la fórmula de la transformación, primer cosa. Hasta acá digo perdón, porque ni les pregunté. ¿Hasta acá todo bien? A ver si hay algo en el chat que no me enteré. Buena, profe, no está compartiendo, listo. No hay ninguna pregunta. Hasta ahora vamos bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Vamos bien. Vamos bien. Cualquier cosa me frenan, porque yo no los estoy viendo y es un poco horroroso. Parece que hablo al aire. Pero ustedes me frenan, me preguntan. Si alguien escribe en el chat, le pido a algún otro que me avise, el que pueda abrir su audio, porque yo no estoy viendo nada el chat. Bueno, entonces voy a buscar la fórmula de T. Y entonces lo que hacía era escribir un genérico del dominio, que en este caso era R3, como combinación lineal de los vectores que me habían dado en la base, que yo los tengo acá, así no tengo que subir. Pero eran estos, 1, 1, 0, más alfa 2 por el 1, 0, 0, más alfa 3, como verán, busqué numeritos sencillos. En el ejercicio que ustedes van a hacer en la guía, van a ver que es muy parecidísimo, pero que son cosas más feas los números, más cuentas. Bueno, acá tenía que buscar alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en función del x1, x2, x3 genérico. Esto me llevaba a un sistema lineal que era, vamos a poner, alfa 1 más alfa 2 es x1. Luego alfa 1 es x2. Y luego alfa 3 es x3. Bueno, acá ya sé que alfa 3 es x3, me quedo tranquila, que alfa 1 es x2, ¿no? Tengo que encontrar alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en función de x1, x2, x3. Y bueno, entonces de acá saco, ¿qué me falta? Alfa 2 es x1 menos alfa 1, eso quiere decir que es x1 menos x2. Muy bien. Entonces ahora voy a volver a escribir, pero voy a hacer esto, voy a volver a escribirlo, no todo igual, pero voy a reemplazar x1, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Voy a decir, esto es x2 por, no estoy haciendo nada, estoy reemplazando. Alfa 2, que es x1 menos x2, sigo por ahora poniendo los vectores de la base del dominio. Este ejercicio, el dominio y el codominio, son iguales. A veces esto lo hace más confuso, porque estos son los del dominio. Pero ahora paso al codominio, digo, el transformado de este vector es x2, o sea, alfa 1, por el transformado. Acá es donde primero lo dejo así, pero después voy a reemplazar este TD por su correspondiente transformado, que ya va a ser un vector del codominio. En este caso, es el mismo espacio vectorial, el codominio, ¿no? Pero si el codominio fueran polinomios, acá en el paso siguiente, donde dice t de 1, 1, 0, ya me aparecería un polinomio, por ejemplo, si fuesen polinomios, cosa que no son, en este caso son vectores de R3 también, entonces hasta a veces es más confuso que sea más sencillo. Bueno,
Ahora entonces paso a los datos que me dieron. A mí me dijeron cuál era el transformado de este. Me dijeron que era el 2, 1, 1. Me dijeron cuál era el transformado Profe, de 0. Sí, ¿cómo sería el ordenamiento si hubieran polinomios? Porque en el 2.11 hay polinomios y, bueno, tengo dudas. a ver, espera, que lo voy a mirar al 2.11. Bueno, no me había dado cuenta porque yo quería imagen y pedí imagen, pero ahora, fíjate, si hubiera sido esto acá, yo digo, el transformado del 110 me quedó el 211. Si hubiera sido un polinomio, te digo cualquier pavada, después lo borro, ponele que me hubiera quedado 2x menos 1. Este, el verdadero transformado, lo pongo en negro, es el 0, 1, 1. Y este, el verdadero transformado, es el menos 1, 0, 0. Pero vamos a inventar otras cosas y vamos a decir que me dijeron que el transformado de este es esto, que el transformado de este es el polinomio x, que el transformado de este es el 2 más x cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría en ese caso? Me quedaría que el transformado del x1, x2, x3 es igual a x2 por 2x menos 1 más x1 menos x2 por x más x3 por 2 más x cuadrado. Entonces, ¿qué me hubiera quedado? ¿Qué me hubiera quedado? Me hubiera dicho que el transformado de cualquier vector x1, x2, no sé por qué a veces pasa eso, sí sé por qué, porque aprieto las cositas estas, x1, x2, aprieto los botoncitos, qué mal logrado está esto, pero bueno, x1, x2, x3, me hubiera quedado así, fíjate, me hubiera quedado 2x2x menos x2 más x1x. Ahora vamos a ver qué quiere decir todo esto, ¿no? x2x, es medio molesto llamarle a todo x. Nosotros antes no le llamábamos a los polinomios en x, los llamábamos en t, para que las variables sean t, pero no importa. A ver, acá, ¿cuáles son los términos independientes? Este x2 es un término independiente, no está la variable x. Este 2x2 es un término independiente. Entonces, yo después voy a borrar todo esto, pero para que les quede, no los quisiera confundir. x1, x2, x3 sería menos x2 más 2x3, esto es el término independiente, más los lineales serían este, porque tiene una x, este y este, ¿no? Entonces sería 2x2 menos x2 más x1, o sea, sería x1 más x2, x, más, vamos a poner así, x3, x cuadrado. Fíjate que me quedó que transformo cualquier, ¿no? Si por ejemplo, digo cualquier pagada, el transformado del 1, 3 menos 1, me está quedando un polinomio, menos x2, o sea, menos 3 más 2 por menos 1, ¿no? Más 2, este es el término independiente, más x1, que es 1, más x2, que es 3, el lineal, más x3, que es menos 1, el cuadrático. Es decir, que me quedó que el transformado del 1, qué feo, por favor, transformado del 1, 3, 1, 3 menos 1 es igual a, bueno, menos 3 menos 2 menos 5 más 4x menos x cuadrado. Y acá, ay, guau, no. Esta era la fórmula de la transformación. Y este es cuando transformé algún vector. ¿Entendiste?
Eso, si me hubieran dado polinomios, cosa que no me dieron y paso a borrar todo eso, ¿no? Pero, porque si no los voy a confundir. Pero, ¿entendiste? No me acuerdo quién me había preguntado. Sí, profe, lo entendí. Ahora lo ¿Eh? intento a ver si me sale. Muchas gracias. Exactamente, trata de hacerlo. Digamos, uno, una vez que ya pudo, voy a borrar todo, voy a ver si lo uso más grande para borrar más rápido. Una vez que uno llegó a transformado de una base del dominio, ahí, recién ahí pasa al codominio. Borro, porque yo después subo el apunte. Y sí, y la verdad es que si no escuchan la explicación, el que lee el apunte no va a entender nada y no quiero. Porque incluso después veré, si tengo ganas y tiempo, de con todos los PDF que fui haciendo, arreglarlos un poquito, emprolijarlos y luego subirlos como libro como apunte completo para los años que vienen. Digo, aprovechar la pandemia que nos hizo tanto mal para conseguir algo bueno. Bueno, entonces, ahora sí que yo ya a cada uno de estos que dice transformado de tal, lo reemplazo por su correspondiente. Estos son los vectores que pertenecen al codominio. Este pertenecía al dominio, ¿se entiende? Pero ya el total, este de acá adentro, esto pertenecía al dominio, pero el transformado pertenece al codominio. Entonces me queda transformado de cualquier vector del dominio igual x2 por 2, 1, 1, más x1 menos x2 por 0, 1, 1, más x3 por menos 1, 0, 0. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer las cuentas. Transformado de x1, x2, x3. A ver, la primera coordenada va a ser 2x2 menos x3. Entonces, 2x2 menos x3. La segunda coordenada es x2 más x1 menos x2, me queda x1. Y la tercera coordenada es x2 más x1 menos x2, es decir, también x1. Muy bien. Acá encontré la fórmula de la transformación. Primer cosa. Y ahora me voy a dedicar a lo otro que me pidieron, que era primero la parte A. Primero, siendo S igual, a ver cuál era, lo pongo acá, lo tengo acá, generado por el 1, 0, 1 y 1, 1, 1, era hallar TDS. Y acá fíjense cómo lo pensamos. Decimos, para todo B perteneciente a ese B lo voy a poder escribir como alfa, o vamos a llamarle beta, pero no, como beta 1 por el 1, 0, 1, más beta 2 por el 1, 1, 1. Entonces, para todo W que pertenece a TDS, W es igual a T de B, que es igual a T, esperen porque hay alguien que quiere entrar, me parece, sí. W es igual a T de B, es decir, T, vamos a decir ya directamente, ¿no? T de B, como es una transformación lineal, será B1 por T del 1, 0, 1, más beta 2 por T del 1, 1, 1.
¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para todo W que pertenece a TDS, W es combinación lineal de estos dos, ¿no? Entonces, W pertenece a el generado por el T del 1,0,1 y el T del 1,1,1. Entonces, vamos a poner un sí, solo sí, porque si W pertenece a este generado, si W pertenece a TDS, bueno, por lo que vimos arriba, W es generado por estos, porque ese W lo obtengo como beta 1 por este más beta 2 por este. Pero a su vez, si W está generado por esto, entonces W es el transformado, por lo que vimos arriba, el transformado de los vectores B que pertenecen a S. Entonces, para poder encontrar el TDS, vamos a decir que TDS es directamente el generado por los transformados de los vectores de S. Es decir, voy a buscar los vectores del subespacio S y los voy a transformar. Y ahí ya tengo... 1,0,1, profe, no 1,0,0. ¿Cómo, perdón? El primer vector es El primero era 1,0,1. Ay, sí, gracias, Tuki. Muy bien, muchas gracias. Menos mal que están atentos, porque si no, prosperan errores y ya les dije, quiero después hacer un apunte, lo menos posible voy a tener ganas de revisarlo, así que ustedes me ayudan, los pongo luego como coautores. Curso 6, primer cuatrimestre 2021. Bueno, sigamos luego esta estupidez. Entonces, voy a buscar el transformado del 1,0,1 con la fórmula a la que había arribado, que no me acuerdo cuál era, 2x2 menos x3, es decir, el transformado este es 2x2, que es 0, menos x3 es menos 1. La segunda componente era x1, la tercera también, es decir, me queda el menos 1, 1, 1. Muy bien. Y el transformado del 1, 1, 1 es el, a ver, ¿cómo era? Me olvidé. 2x2 menos x3. Es decir, 2 por 1, 2 menos 1, acá me queda 1. Luego x1, luego x1. Muy bien, quiere decir que TDS es el subespacio generado por menos 1, 1, 1. 1, 1, 1. Ahí encontramos la imagen a través de T de un subespacio. Y ahora la preimagen, la parte B. La parte B, que era siendo U el generado por, a ver cuál era, 4, 4, 1, 1, 1, ahí está. Hallar T a la menos 1 de U. T a la menos 1 de U. Muy bien. Profe, una consulta. Sí. Si yo no hubiera hallado la fórmula de T, tendría que escribir todo el tiempo combinación lineal con los vectores de la base de T, ¿no? O sea, de la base del dominio. Sí, claro. Vos decías T del 1,0,1, en vez de aplicar la fórmula como yo hice, que en realidad yo quise buscar la fórmula para repasar un poco lo de la clase pasada, pero si no vos decías, este 1,0,1 lo puedo escribir como algo por el 1,10 más algo por este, más algo por este. Claro. Y entonces su transformado, así vas a encontrar el alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en particular de ese vector. Está bien. Fíjate que si vos lo hicieras así, cosa que no está mal, vas a hacer doble trabajo, porque yo lo hice genérico, lo hice una sola vez, para luego aplicarlo para cualquiera. Claro. En cambio, si vos querés hacerlo, lo vas a tener que hacer para el primero y también para el segundo. Te va a dar lo mismo, claro. Pero lo vas a hacer dos veces, porque vas a hacer el sistema lineal dos veces.
¿Entendés? Sí, sí, sí. Pero igual está muy bien, ¿eh? Bueno, entonces, ¿quién es t a la menos 1 de u? ¿No? Lo recordamos. T a la menos 1 de u van a ser los vectores del dominio x1, x2, x3, tales que esos, los transformados de esos, pertenezcan a u. Pero entonces yo voy a decir que los x1, x2, x3, que están donde yo quiero, o sea, en la preimagen, son tales que justamente su transformado pertenece a u, es decir, es un múltiplo del 411. Tales que el transformado del x1, x2, x3 sea un múltiplo de u, ¿no? Estos son todos, ¿no? Poniendo para todo K real. Estos son todos los vectores que están en U. Fíjense, después vamos a pensar qué diferencia si yo hubiera dicho que el transformado de los que estoy buscando, o sea, yo estoy buscando algunos, que sus transformados sean múltiplos del 411. Si yo hubiera dicho que son los transformados que me llevan al 411, solo a ese, me hubiera quedado otra cosa. Después lo vemos, ¿no? A ver si puedo pensar en el dibujito que les hice. Miren esto. Una cosa es encontrar todos los que llegan a todos los de U. En cambio, encontrar aquellos que llegan solo a un vector de U es muy distinto. En este caso, la preimagen de un subespacio completo es un subespacio. En cambio, la preimagen de un único vector que no es el nulo, entonces que es un conjunto que no es subespacio, porque si yo tuviera un único vector que no es el nulo, no es un subespacio, ¿no es cierto? Porque si yo multiplicara ese por cualquier otro, me quedaría afuera. Un conjunto unitario formado por un vector que no es el nulo, no es subespacio. ¿Queda claro? Es un conjunto. Bueno, si yo quisiera la preimagen de ese conjunto, no es un subespacio, salvo que ese conjunto unitario esté formado por el nulo. En cambio, si yo quiero la preimagen de un subespacio, va a ser un subespacio. Esto es un t a la menos 1 de u, es un subespacio, si u es subespacio. T a la menos 1 de u es subespacio si u es subespacio. Ya, profe, estamos buscando toda la imagen del espacio completo de U, o sea, el subespacio completo, no de un solo vector de U. Exactamente, Ah, la ok. preimagen de todo. Lo que estoy buscando es, acá tengo el vector 411, ¿no? Acá tengo el dominio y acá el codominio, en este caso son iguales. Sí. Y hay una T. Yo no estoy buscando el conjuntito que me lleva a ese. No, estoy buscando el gran conjunto, vamos a ponerlo en rojo, el gran conjunto que me lleva a todos los múltiplos de ese. Esto es U, que está formado por todos los K por 411, para todo K. Fíjense que son infinitos. Claro. Yo estoy buscando estos, todos estos. Que me lleven a todos estos. Incluido el 111, por supuesto, porque si K fuera 1, estoy hablando de él. Esto es lo que yo busco. Y esto va a ser muy importante, ahora van a ver por qué. Porque yo voy a decir, bueno, quiero los x1, x2, x3, tal que t de x1, x2, x3 sea K por esto. Y entonces donde dice t voy a reemplazar la fórmula de t. Voy a decir, quiero los x1, x2, x3, tales que, y acá pongo t de x1, x2, x3, que no me acuerdo cuál era la fórmula,
que para eso la puse, 2x2 menos x3, x1, x1. Tal es que 2x2 menos x3, x1, x1, sea k por 4, 1, 1 para todo k real. Busco los que cumplan esto. Entonces, esto me lleva a un sistema que me dice que 2x2 menos x3 es 4 veces k, que x1 es k y que x1 es k. Estas otras son iguales, ¿no? Si yo hubiera puesto acá 1, 2, fíjense, me hubiera quedado x1 es k y x1 es 2k. Entonces, hubiera sido solamente cuando k vale 0, el posible, es decir, el 4, 1, 2, no hubiese estado en la imagen. El único múltiplo del 4, 1, 2 que estaba en la imagen hubiera sido cuando k vale 0, o sea, el nulo. ¿Se entiende, no? Yo busqué uno que estuviera en la imagen. Bueno, entonces, x1k me dicen que vale x1. Lo reemplazo acá y me queda que 2x2 menos x3 tendrá que ser igual a x1. Es decir, yo tengo que encontrar la relación. ¿Cómo? Perdón. 4x1. Hay 4x1, ahí tenés razón, gracias. Y saben que cuando lo hice, porque hice las cuentas para ver, para encontrar lo que estaba buscando, también puse solo x1 y decía, ¿cómo? No me sale, qué estúpida. Bueno, y ahí me di cuenta. Y ahora volví a cometer el mismo error. Bueno, fíjense que lo que estoy queriendo entonces es encontrar relaciones entre x2, x3 y x1, que sean independientes de k, porque tiene que cumplirse para todo k. Entonces quiere decir que los vectores, los x1, x2, x3, que pertenecen a t a la menos 1 de u, son tales que son de la forma, a ver, voy a despejar de acá x3, me resulta más fácil. x3 es menos 4x1 más 2x2, que no es cualquier x1, x2, x3, sino que tienen, donde dice x1, pongo x1 cualquiera, donde dice x2, pongo x2, pero donde dice x3 tengo que poner menos 4x1 más 2x2, o sea, t a la menos 1, así, t a la menos 1 de u son vectores que tienen esta forma. T a la menos 1 de u son los que tienen esta forma. Entonces digo, a ver, puedo escribirlo así, ¿no? T a la menos 1 de u, los puedo escribir como x1 por 1, 0, menos 4, más x2 por 0, 1, 2, para todo x1, x2, bueno, perteneciente a reales. Y esto me está diciendo que t a la menos 1 de u está generado por estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Es un subespacio. Fíjense, a ver, que efectivamente, ¿no? El conjunto esto sería así, ¿no? Es como que, miren, vamos a hacer un dibujito. Acá, bueno, tengo R3, acá tengo R3, acá tengo U, acá estaba el 1, 1, 4, no, ¿así era? No, ¿cuál era? 4, 1, 1. Voy a hacer más grande porque si no, no me van a entrar. Bueno, acá T. Entonces, acá tengo el 4, 1, 1, pero U
es mucho más grande. Esto es U. Y entonces, acá tengo el generado por el 1, 0, menos 4 y el 0, 1, 2 y todos sus múltiplos, no es solo ellos dos, ¿no? Sino todos los múltiplos. ¿No? Esto es t a la menos 1 de u. ¿Mm? Obviamente vamos a verificar que si todos los múltiplos del 1, 0, menos 4 y del 0, 1, 2 tienen que ir a todos los múltiplos de esto, entonces ellos dos en particular también, ¿no? A ver cuánto me da el t del 1, 0, menos 4. Le aplico la fórmula, que no me acuerdo cuál era, ¿no? La tendría que haber escrito, pero no la tengo escrita. 2x2 menos x3, 2x2 que es 0, menos x3 que es menos 4, me queda 4. Luego x1 que es 1, luego x1 que es 1. Efectivamente, este de acá me lleva justo al 4, 1, 1. Y ahora, transformado del 0, 1, 2, es, ¿cómo era? ¿Se la acuerdan? A ver si la tuviera. Bueno, la vamos a buscar. Más rápido buscarla acá que entre mis papeles. X2 menos X3. X2 menos X1, muchas gracias. X2 es 1 menos X3. menos X3. Sí. Sí, bueno, no me habré equivocado porque pensé, bueno, no importa, y acá el 0 y acá el 0. ¿Están seguros que es esto? No. Entonces Es 2x2 menos x3. Ah, 2x2. Exacto, 2x2. Ya me parecía, 2x2. Entonces es 2 menos 2. Fíjense que si no estaba mal, ¿no? Porque no me estaba quedando un múltiplo del 4, 1, 1. En cambio acá me quedó 2 por 1 menos 2. O sea, me quedó el 0, 0, 0. Efectivamente, este 0, 1, 2 está en el núcleo. Me va al 0, 0, 0, ningún problema. Acá adentro está el 0, 0, 0, ¿no? Y este justo va a este. Y cualquier otro múltiplo. A ver, vamos a buscar, por ejemplo, voy a sumar el 1. Profe, una consulta. Sí. Esto tiene que ver con la solución particular más la solución que va al Bueno, núcleo, a ¿no? eso voy. Ojo, okay. porque acá no. Acá es todo el subespacio que va a todo el subespacio. Pero después vemos lo de solución particular, ahora lo voy a mostrar. Pero ahora voy a buscar uno que sea la suma de estos dos. Voy a buscar uno, voy a poner acá uno que sea la suma de esos dos. A ver qué me daría. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Menos 4 más 2, menos 2. También está ahí adentro, ¿no? Porque están todas las combinaciones lineales. 1, 1, menos 2. Cuando lo transformo, me vuelven a dictar, porque aunque les parezca ridículo, me olvidé cómo era la 2x2. 2x2, o sea, 2 Sí, menos X3. menos x3, más 2. Luego, x1, x1. Sí. Bueno, justo llegó también al 4, 1, 1. Podría haber llegado a cualquiera de ellos, ¿no? Y es lógico, porque fíjense que si yo sumé este, más este, ahí estuve tonta, porque hago el transformado de el 1, 0, menos 4, más el 0, 1, 2, esto va a ser igual al transformado del 1, 0, menos 4, claro, más el transformado del 0, 1, 2. Y esto me había quedado el 4, 1, 1. Y esto me había quedado el 0, 0, 0. Por eso que el transformado de la suma cayó en el mismo. Bueno, pero lo que me importa es que ustedes vean, yo quería hacer otra cosa, ahora vamos a buscar otro, esperen. Vamos a buscar uno que sea 2 veces, voy a buscar uno que sea 2 veces. Tengo una duda. 0 menos 4 Profesor. más el 0, 1, 2, qué sé yo.
este vector, ¿no? Que también va a estar por acá. ¿Qué vector va a ser? A ver. ¿Qué vector será? El 2, 1, esto es menos 8 más 2, menos 6. 2, 1, menos 6. ¿A dónde me va a llevar? Transformado del 2, 1, menos 6, teóricamente me tiene que llevar a un múltiplo del 4, 1, 1, si no está mal. A ver, ¿cómo era? 2x2, ¿no? 2x2 menos Sí. x3. Menos X3. Esto menos 8 más 2, acá había un menos 6. ¿Sí? 2x2, o sea, 2 menos x3, que es 6. Luego 2, 2. Efectivamente me quedó el 8, 2, 2, que es un múltiplo, ¿no? ¿Qué me quedó al transformar este? Lo voy a poner en verde, a este. Me quedó el 8, 2, 2, que también está acá adentro. ¿Se entiende? Todo el subespacio en todo el subespacio. Muy bien. Entonces ahí encontré. Ahora, fíjense, si a mí me hubieran pedido otra cosa. Profe, creo que en el chat tenés dudas. Vengo, te voy llegando. Ay, sí, gracias. A ver. Dicen, ¿y con polinomios cómo sería? Ya lo contesté. La dimensión de la preimagen es 2 por el teorema de las dimensiones. Bueno, en realidad no, porque el teorema de las dimensiones me habría que repensar el ejercicio para aplicar el teorema de las dimensiones, porque yo le aplico el teorema de las dimensiones a la transformación lineal de R3 en R3, entonces yo voy a decir que la imagen es la imagen de todo el dominio, y el núcleo es la preimagen solo del nulo. Y ahí se tiene que cumplir el teorema de las dimensiones. Yo, si quisiera pensar algo de lo que me están preguntando, si yo dijera T, que tiene dominio en S y codominio en R3, entonces esto tiene dimensión 2. Entonces ahí diría 2 es igual al núcleo de esta, pero ya sería otra transformación. No sé si me explico. Ya sería otra, no los quiero confundir. Acá la imagen de esta transformación es todo el transformado de todo el dominio, no de ese. O sea, no puedo hablar del teorema de las dimensiones aplicándoselo a la preimagen de un determinado subespacio. Si yo quiero hablar del teorema de las dimensiones, tendré que pensar que la imagen es la imagen de todo el dominio. Y el núcleo es la preimagen de solo el vector nulo. Entonces, no, esta pregunta, Juan Carlos, no se puede, digamos, obviamente la podés hacer como pregunta, pero digo, no se puede aplicar. Bueno, otra cosa, miren si yo le hubiera dicho hallar la preimagen por T del vector 4, 1, 1. Es decir, hubiera pedido transformado del 4, 1, 4, 1, 1. Acá ya no hubiera dicho la preimagen de todos los múltiplos. Entonces me hubiera quedado que x1, x2, x3 son tales que t de x1, x2, x3 era solito el 4, 1, 1. Y entonces me quedaba que x2 menos x3, x1, x1 tenía que ser 4, 1, 1. Y entonces, ¿qué me quedaba? Yo me estoy extendiendo que no voy a llegar, pero no importa, prefiero que vean pocas cosas y bien. Profe, es Sí. 2x2 menos x3. Ah, ya, gracias. Qué tonta. 2
x2 menos, ahí está. Entonces me queda que 2x2 menos x3 es 4, y que x1 es 1. Es decir, me queda el vector, ¿no? De los vectores, t a la menos 1, del 4, 1, 1, van a ser los que tienen la forma. x1 vale 1. Y de acá digo que x2 es x2. Y x3 es 2x2 menos 4. Y entonces, ¿no? Para todo x2 perteneciente a reales, porque son los que cumplen esto. x1 tiene que ser 1, y después x2 y x3, elijo uno de ellos y el otro. Entonces, fíjense qué me queda. La preimagen del 4, 1, 1, me está quedando, lo puedo poner así, como el vector 1, 0, menos 4, a ver si está bien lo que digo, más x2 por 0, 1, 2, para todo x2 perteneciente a R. O sea, todos estos, pero fíjense que ya no es esto un subespacio, no puedo decir generado por, sino que es un vector más, ¿no? Si ustedes se acuerdan en álgebra 1, esto es un conjunto, es una recta que no pasa por el origen, es una recta que pasa por el punto 1, 0, menos 4 y tiene la dirección, por ejemplo, si fuera esto x1, x2, x3, el punto 1, 0, menos 4, por ejemplo, está acá, 1, 0, menos 4, y tiene la dirección de 0, 1, 2, de este vector. Este es el vector 0, 1, 2, como vector, qué sé yo, U. Lo puse, vamos a ponerlo como ustedes lo ponían, para ponerlo bien como ustedes trabajaban, ¿no? El vector U, vector director de la recta 0, 1, 2. Entonces una recta que pase por este punto y tenga la dirección del vector U. Sería esta recta, a ver si me sale más o menos. Esta recta es una recta que no pasa por el origen y es t a la menos 1 del vector, bueno, 4, 1, 1. En cambio, ¿no? En cambio, lo que nosotros buscamos, t a la menos 1 de, ¿dónde lo puse? Acá estaba el resultado, ¿no? T a la menos 1 es un plano, porque es el plano formado por estos dos vectores. Mire, voy a tratar de dibujarlo, no vayan a creer que me va a salir, pero... seguramente no, va a haber adentro de ese plano, va a estar la recta que puse afuera, que puse allá, pero el 1, 0, menos 4 es un plano que es este 1, 0, menos 4, como son K por, son todos los múltiplos de él, o sea, si este es el 1, 0, menos 4, acá pienso en un vector, y luego el 0, 1, 2, bueno, justo me salieron bastante, pero lo voy a hacer. Total, el 0, 1, menos 4 estoy inventando más o menos. Voy a decir que el 0, 1, menos 4, a ver, 0, 1, 1, 2, 3, 4, por acá. Entonces, el vector es este. Este es el vector 0,
No, 1, 0, menos 4. 1, 0, menos 4. Y este es el vector 0, 1, 2. Entonces, todos los vectores que pueden obtenerse como combinación lineal de estos dos son los que están en el espacio, en el subespacio. Todos estos. Porque cualquier otro, por ejemplo, si quiero este de acá, lo puedo escribir como este por, no sé, un poco de este, a ver si hiciera, vamos a hacerlo más cortito, este de acá. Este de acá, puedo decir que es este vector multiplicado por 2, o multiplicado por 1,5 y sumado este otro, ¿no? A este le puedo llamar U y a este B, y entonces si yo hiciera, fíjense, este, puedo pensar que es 1,5 U más B. Es decir, a este le sumo un poco más y luego le sumo B y llego a este de acá. No sé, digo cualquier cosa. Es decir, todo este plano, todo, este es T a la menos 1 de U, porque son los generados por estos dos. En cambio, T a la menos 1 de... no, le llamé U a esto, los voy a confundir. Bueno, no importa, porque una cosa era el U grande. En cambio, dentro, si yo hubiera querido T a la menos 1 de un solo vector, me hubiera quedado una recta. ¿Ven la diferencia? ¿Se entendió? Una cosita que me interesaba, que me olvidé. Fíjense que si yo digo T de B es W, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que T a la menos 1 de W, o sea, la preimagen de W es B, ¿no? Bueno, este B, si yo tengo W, este sería el 411. Si yo tengo W y quiero los B serían estos. Y entonces es un B particular más X2 por un B que esté en la imagen, para todo X2. Que esté en el núcleo, en el homogéneo puse, que esté en el núcleo. Fíjense que justamente el 012, cuando lo transformo, me va al 000, ¿no? Justo lo habíamos mirado. El 012, cuando lo transformé, me fue al 000, o sea que puse, que me quedó X2 por el 1 que esté en el núcleo. Es decir, todos estos son todos los del núcleo. Y alguno particular, cuando transformé el 1, 0, menos 4, fue al 1, 1, 1. Esto es lo que les quise decir, que esto es lo que me estaba preguntando recién Nahuel. Si yo quiero B tal que T de B sea W, ese B es algún B particular más todos los del núcleo. Esto es algún, vamos a poner, algún B, tal que cuando yo haga T de ese B, efectivamente me dé W. Y esto son todos los del núcleo, es decir, van a ser infinitos vectores, pero que ya no van a formar subespacio vectorial. ¿Se entendió? Esto es cuando es preimagen de un vector. En cambio, cuando era preimagen de un subespacio, me quedaba un subespacio. ¿Se entendió? Espero no haberlos confundido, ¿no? Pero me parecía importantísima la diferencia. Lo van a usar bastante. Bueno, entonces sigamos
con todo. ¿Podrías repetir la última parte? Sí, a ver, esperen, ¿qué más me preguntaron? Que aprovecho. Ah, que me perdí, no. No, digo, si yo hubiera, en vez de querido, la preimagen de todo el subespacio U, la preimagen de todo el subespacio U era todo un plano, ¿no? En cambio, si yo hubiera querido la preimagen de solo un vector, preimagen de un vector, entonces no me hubiera quedado todo un subespacio, me hubiera quedado un conjunto que no es subespacio, que lo puedo escribir como algún vector particular, alguna solución particular, o sea, algún vector que al transformarlo me dé el W, más todos los del núcleo. Y esto se lo van a acordar de ahora y para siempre. Lo voy a escribir, lo voy a remarcar. Encontrar B tal que T de B sea W, supongan que me dan cuál es W, ¿no? Yo conozco W y quiero encontrar todos los B tales que T de B es W. Digamos que entonces este es el conocido. Conocen la transformación. Profe, sería como una recta de soluciones, ¿o no? Exactamente. Una recta de soluciones. En este caso una recta de R3, porque tengo un vector de R3 más todos los del núcleo, toda esta recta. Si hubiera sido polinomios, si el dominio hubieran sido polinomios, me quedaba un polinomio particular, ¿no? Podría haberme quedado voy a poner una pavada, ¿no? Si T hubiera sido de R2X en, no sé, R2X o R2 por 2, tal que T de A más BX más CX cuadrado es A menos B, A más B, C, no sé. Entonces me dicen, a ver, esperen, es 0, no, acá vamos a volver a poner porque si no, no tiene sentido, ¿no? Como ejemplo. Acá voy a poner B. Y entonces me dicen, hallar la preimagen de el polinomio 2 menos X, esperen, no, perdón, hallar la preimagen de la matriz 1 menos 2, 2, acá estoy diciendo que B, esperen, que B, que menos B es menos 2. Entonces B es 2, esto es A más B, 3. Bueno, hallar la preimagen de este vector. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que buscar, es decir, tengo que buscar un vector P, hallar P perteneciente a R2 de X, tal que T de P me dé 1 menos 2, 3, 2. Entonces lo que voy a hacer es busco el núcleo de la transformación. Y entonces será, a ver, los vectores A más B, X más C, X cuadrados, tales que T de X, que vendría a ser esto, tales que el transformado, que es A menos B, A más B, B sea el 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A tiene que ser 0 y B tiene que ser 0, ¿no? Es decir, el núcleo de T, puse uno muy fácil, chicos, pero es A vale 0, quiere decir que es el C por X cuadrado, generado por, voy a poner,
x cuadrado. Muy bien. Y ahora voy a buscar alguno particular. Y fíjense, yo voy a decir ver que encuentro alguno, que si pongo el polinomio 1 menos 2x más 5x cuadrado, ¿qué pasa cuando haga t de p? Tengo que buscar alguno que yo vea que cuando haga es buscar a ojímetro. Lo que hice es busqué a ojímetro. Cuando haga t de p era a, es decir, independiente, t de p me queda el independiente, que es 1, luego menos el lineal, es decir, 2, acá voy a poner más 2. Me queda menos b era el lineal, acá me queda 1 más b, que es 3, y acá me queda b, que es 2. Es decir, veo que si t de p, le voy a llamar, perdón, le voy a llamar q para hacer uno particular. Veo que a este q, t de ese q me da esto. Entonces voy a decir los p tales que t de p sean 1 menos 2, 3, 2, son tales que p de x es igual al q particular, a 1 particular, ¿no? Al 1 menos 2, 3, 2, más todos los del núcleo. Perdón, yo quiero poner acá q, aquel vector cuyo, esto es el t, q es el vector b sub p, porque t de b sub p me quedó el w que quiero, ¿no? Entonces, p de x es q, que es, lo voy a escribir abajo, t de p es eso, entonces p de x es tal que es el b particular 1 más 2x más 5x cuadrado más k por todos los del núcleo. Para todo k. Y esta sería la solución del ejercicio. Un conjunto de infinitos vectores, sí. Y si tenemos que hallar uno particular nosotros y no es tan fácil, ¿cómo tendríamos que hacer para...? No, sí. No sé, lo tienen que conseguir. Ok. Muchas veces en cada ejercicio depende de, fíjate lo que vos harías, vos dirías que es lo que yo hice, ¿no? Vos dirías, te quedaría así, a ver cómo me quedaría. Yo buscaría los A, B, C, diría AX más B, no, A más B, X más CX cuadrados, tales que, y no, directamente, no te voy a poner una cosa general porque no se puede, habrá otros ejercicios donde se pueda, pero tenés que buscar si acá donde dice A, en este era muy obvio y en general, si acá donde dice A, acá hay un 1, bueno, evidentemente este 1 tiene que ser el independiente. Acá hay un menos 2 y menos 2 es menos b, entonces b tiene que ser 2, digamos. Te buscas alguno. Claro, va viendo a ojo, claro. Sí, Lo buscas a ojo. sí. Después hay otros ejercicios donde lo veremos, ya veremos, pero en este caso no es para que lo hagan, sino para mostrarles qué quiere decir esto.
para mostrarles, yo ya les demostré en este ejercicio que el T a la menos 1 de uno particular es un conjunto formado por alguno que lo cumple más todos los del núcleo. Eso Claro, es lo que no hay nada necesitamos. general, por decirlo. Aplicar esto, claro, aplicarlo. No lo estoy encontrando, no estoy diciendo cuál es A más BX más X cuadrado, tal que T de A me da eso, que lo podría hacer, pero no era eso lo que quiero, sino quiero mostrarles cómo aplico, porque quiero que se les grabe cómo aplico esto. Esta demostración teórica, que todas las soluciones de esta ecuación son de esta manera, ya la habíamos visto. No la quiero repetir porque no quiero morir con demostraciones, pero ustedes, yo les aseguro que esto se cumple, ya lo habíamos visto, yo les había hecho la demostración en algún momento, yo les aseguro que esto se cumple, y lo único que hice es resolver, aplicarlo. Busqué el núcleo, busqué uno particular y chau, para mostrarles que esto se puede hacer. ¿Se entendió? Sí, sí. No les puedo mostrar todos los ejercicios que existirían en el mundo en un ejercicio. Pero si ustedes van entendiendo estas cosas, poco a poco van a poder ir completando. Eso es lo que me interesó ahora. Mostrarles esto. Bueno, muy bien. Entonces ya, gran debate respecto de preimagen de un subespacio o de un vector, dos cosas distintas en la preimagen, y luego imagen de, si yo me dijera, yo dije imagen de un subespacio, ¿no? TDS. Obviamente si yo dijera imagen de un vector, es un vector, el transformado de un vector es uno, y solo uno, ¿no? O sea que ahí en las imágenes de subespacio es subespacio. Imagen de un vector es un vector. Preimagen de un subespacio es un subespacio. Preimagen de un vector es un conjunto que no es subespacio si el vector no es el nulo, y que sería el núcleo si el vector fuera el vector nulo, cuando hablamos de preimagen. Bueno, terminado eso, sigamos con, habíamos visto composición, vamos a hacer tuki, composición de transformaciones lineales. Continuamos, composición de transformaciones lineales. Ya lo habíamos visto, lo único que vamos a hacer es continuarlo. Continuación. Lo habíamos visto en principio la clase pasada, pero lo vamos a repasar muy rápido a ver qué era. Decía que teníamos una transformación T1, dominio B, codominio W, y otra transformación T2, dominio en W, codominio en U. Entonces, podía llamar T2 cerito T1 aquella transformación lineal que iba de B en U, tal que T2 cerito T1 de algún vector B era igual a T2 del transformado a través de T1 de ese B. Es decir, si acá tenía B, acá tenía W y acá tenía U, esto era T1, esto era T2, para este B obtenía T1 de B. Y a este le hacía obtener T2, a este le podríamos llamar W. T2 de W, ¿no? Entonces podía escribir de acá directamente
y a este llamarle T2 cerito T1 dB. ¿No? O sea, le aplico T2 al ya transformado. Bueno, lo que quiero que vean muy rápido es que el núcleo de la transformación T1 está incluido o es igual al núcleo de la compuesta. Primero lo vamos a ver con un dibujito. Y no sé si no lo vemos solo con el dibujito, porque no, bueno, no, vamos a hacerlo. Esto es B, esto es W, y esto es U. Fíjense, el núcleo de T1 será un conjunto que va al 0 de W. Esto vamos a poner con azul. Esto en azul es el núcleo de T1. Muy bien. Pero ahora yo digo, si pienso en la compuesta, tengo que pensar que llegue al nulo de U. Y entonces para T2, esto es T2, esto es T1, va a provenir de unos cuantos de T2. Del 0, o sea, el 0 va a ir ahí, no tengo dudas. Pero además va a ir otro más. Todos estos van a ir ahí. ¿Están de acuerdo? Todo esto, eso es el núcleo de T2, ¿no? Y entonces, todos los vectores que vayan a parar al núcleo de T2, en definitiva, todos van a estar en el núcleo de la compuesta. ¿No? De T2 cerito T1. Porque todos ellos van a vectores que cuando los vuelva a transformar van al 0. Entonces el núcleo de T1 está incluido en el núcleo de la compuesta. Vamos a hacer esta demostración así muy rápido. ¿Cómo lo quiero hacer? Voy a... Sí. Entonces el núcleo de T2 también está incluido en la composición. El núcleo de T2 yo no lo puedo pensar en el núcleo de la composición, porque el núcleo de la composición está en B, y el núcleo de T1 está en B, pero el núcleo de T2 está en W, pueden ser, o sea que no los puedo comparar, no puedo hacer nada. Está bien. ¿Entendiste? Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer esta demostración que es muy sencilla, pero digo, ¿qué tengo que hacer para demostrar que un subespacio está incluido en otro? Agarrar un vector del primero y llegar a la conclusión de que está incluido en el segundo. Eso, ¿no? Entonces voy a decir, sea B perteneciente al núcleo de T1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que T1 de B me da el 0W. Pero entonces le aplico T2 a ambos. T2 de T1 de B es T2 del 0W. Pero T2 del 0W es el 0, T2 del 0W es el 0 de U, el nulo de U. Y entonces llegué a la conclusión que T2 cerito T1 de B me dio el nulo de U. Entonces, esto quiere decir que B pertenece al núcleo de la composición. Entonces, como agarré cualquier vector que está en el núcleo de T1 y llegué que está en el núcleo de la composición, acá demostré que todos los que estén en el núcleo del T1 están en el núcleo de la composición. ¿Qué les parece cuándo serán iguales? ¿Cuándo el núcleo, el rojo, sería igual al azul? Cuando tengan la misma dimensión. Sí, sí, por eso, cuando tengan la misma dimensión. ¿Y cuándo pasará eso? ¿Cómo tendrán que ser las transformaciones, algunas de ellas, para que el azul y el rojo coincidan? Cuando T2 sea inyectiva. Muy bien. Si T2 es inyectiva, fíjense
que todo esto negro que puse el núcleo de T2 es solo el nulo. Entonces solo proviene para la composición, para que el núcleo de la composición tiene que llegar al 0U, como a través de T2 solo viene del 0, W, entonces solo vienen de los que estaban en el núcleo de T1. Eso lo vamos a escribir. Vamos a decir, el núcleo de T1 es igual al núcleo de T2 cerito T1. No, vamos a decir al revés. Si T2 es inyectiva, entonces, ¿no? O sea, cuando el núcleo de T2 esté formado solo por el 0. Porque podría pasar esto, podría pasar que los núcleos sean iguales por alguna condición, pero acá lo que quiero decir es que siempre que lo que dijimos, siempre que T2 sea inyectiva, esto coinciden. Generalmente uno está incluido en el otro, y si la segunda es inyectiva, coinciden. Esto es lo que queremos decir. No queremos decir lo otro, la inversa. Bueno, y lo mismo para las imágenes, alguna relación. A ver, vamos a pensar. Uf, salió un poquito enorme, ¿no? Esto es B, hacer estas cosas grandes con el lapicito este. Ustedes miren, piensen que yo escribo en un cuadradito pequeño, después se los voy a mostrar. Y ese cuadradito pequeño es todo el monitor. Y entonces, no sé, ya me acostumbré, al principio era imposible. Bueno, a ver, quiero pensar en la imagen de la composición. A ver, yo tengo que a través de T1 transformo y llego a la imagen de T1, que es esto. Bueno, me quedó medio pequeño. Sí, no importa. La imagen de T1, que es esto, ¿no? Esto es la imagen de T1. Y para la composición solo me importan los que salen de él. Los que no salen de él, no. Esta, vamos a ponerlo en rojo, es la imagen de la composición. ¿Están de acuerdo? Porque solamente van a estar en la imagen de la composición aquellos que sean los transformados de alguno de T1. Digamos, si este vector de acá no está en la imagen, ¿no? No pertenece a la imagen, entonces yo lo puedo transformar a través de T2, ningún problema. Es más, lo voy a transformar a través de T2. Lo voy a transformar porque T2 es una transformación lineal. Entonces va a estar en la imagen de T2. Pero no me importa en la composición, porque en la composición solo me importan los que provengan de ser transformados a través de T1. Esto lo voy a borrar porque no los voy a confundir. Entonces, ese conjunto es chiquito. O sea, no sé, no digo chiquito por decir cualquier cosa, porque es infinito también, pero está incluido. Si yo transformara todos los de T2, llego a este conjunto. Lo ponemos en azul. Transformé todo el dominio de T2. Todo el dominio de T2. Y llegué a este. Entonces, esto es la imagen de T2. Quiere decir que es más grande que la imagen de la compuesta. Es decir, acá me queda que la imagen de la compuesta, ojo porque es al revés que antes, ¿no? Está incluida o es igual a la imagen de T2. ¿Y qué condición le podría pedir suficiente, digamos, para que sean iguales? Es sobreyectiva. ¿Quién tiene que ser sobreyectiva?
¿T2? No, Ah, porque T2. T2 sea sobreyectiva, va a decir que la imagen de T2 sea más grande, pero no me interesa eso. ¿Quién tiene que ser sobreyectiva? Fíjense. T1. T1, porque si T1 es sobreyectiva, el dominio que estoy tomando a través de T2 para la compuesta coincidiría con todo W, ¿no? Porque yo, para transformar la compuesta, solo transformo la imagen de T1. Si la imagen de T1 fuese todo W, entonces la imagen de la compuesta sería lo mismo que la imagen de T2. ¿Se entiende? Diría. ¿Podría repetir, profe, porfa? Sí. Digo, vos fíjate que para la compuesta yo transformo solo la imagen de T1. Entonces, la imagen de la compuesta serán los transformados de la imagen de T1. Si la imagen de T1 coincide con todo W, la imagen de la compuesta será toda la imagen de W. Es decir, será la imagen de T2. ¿No? Imagínate que Claro, ahí entendí. Gracias. este redondelito negro fuera todo W. Listo, entonces se me coincidiría lo azul con lo rojo. Bueno, entonces, si T1 es sobreyectiva, entonces acá se me estaría cumpliendo. Yo digo todas estas cosas, chiques, porque qué sé yo, es medio infinita esta materia, pero voy diciendo muchas de las cosas que sé que son importantes, que sé que han aparecido en finales, que sé que necesitan de terminar de entender para poder entender la composición compuesta, ¿no? Bueno, lo que me faltaría, me falta muchísimo, pero digo ahora que sabemos composición, vamos a buscar transformación inversa. Lineal inversa. Entonces, para empezar, vamos a decir que tengo una transformación lineal, sea T, de B en W, tal que T es isomorfismo. Esto quiere decir, mi perrito quiere salir al patio, Tuki, a la terraza. Esto quiere decir que T es una transformación lineal biyectiva, ¿se acuerdan? 1 a 1, es decir, es una transformación lineal inyectiva y sobreyectiva. Bueno, si tengo eso, voy a decir que se define T a la menos 1 de W en B se define T al isomorfismo también, ya que estamos. Se puede demostrar que es un isomorfismo. Al isomorfismo tal que T a la menos 1, cerito T de cualquier B es el mismo B. Y T, cerito T a la menos 1 de cualquier W es el mismo W. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que acá tienen B, acá tienen W. Si yo acá aplico T, para este B, esto de acá es T de B. Si yo le aplico T a la menos 1 a este, vuelvo a B. Esto es T. Entonces, fíjense, si yo digo T a la menos 1 de T de B,
Tengo B, le aplico T de B. T a la menos 1 es B. Y lo mismo puedo pensar al revés, o puedo pensar, ¿no? Esto es decir que T a la menos 1, cerito T, de algún vector B, es el mismo vector B, que es lo mismo que decir que T a la menos 1, cerito T, T a la menos 1, cerito T, es la transformación identidad. Acá. T a la menos 1, cerito T, es lo que llamamos transformación identidad. Que a cada vector lo deja como está. ¿No? Transformación identidad es identidad de B en B es tal que identidad de B es igual a B. Así se define. Entonces, todo esto es la transformación identidad. Bueno, lo mismo voy a pensar si yo acá tengo W, acá tengo B, voy a definir T a la menos 1 de manera tal que si agarro un W, T a la menos 1 me lleva a este B, que es T a la menos 1 de W. Y a este le aplico T y llego acá. Entonces, T a la menos 1 de W es este B. Si le hago T de T a la menos 1 de W, vuelvo a W. Es decir, T cerito T a la menos 1 de W es W. Entonces también puedo decir que T cerito T a la menos 1 es la identidad. Acá decimos identidad en W y acá decíamos identidad en B, ¿no? Identidad en W es lo mismo. Es una transformación lineal que toma en W y devuelve en W, que, tal que T de W es su mismo W. O sea, uno le pone abajo en qué espacio vectorial está. ¿Se entiende? Y es un isomorfismo, no lo vamos a demostrar, pero vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo creo tener... Sí. En ese último ejemplo que pusiste, sería, si vos le calculas la preimagen y le volvés a calcular T, volvés a tener el mismo vector, eso... Exactamente, exactamente. Vamos a buscar un ejemplo y te va a resultar más visible. Esta sería una definición, ¿no? Fíjense, vamos a poner un ejemplo. Sea T de R1X en R2. Fíjense, para empezar, que sea un isomorfismo. Verificamos, entonces, A, verificar que es un isomorfismo. Y B, hallar la transformación inversa. Bueno, a ver, ¿qué tenía que hacer para verificar que era un isomorfismo? ¿Lo recuerdan? A ver si me preguntaron algo. Que sea monomorfismo, isomorfismo y epimorfismo. Exactamente, que sea un monomorfismo, sea inyectiva, y luego que sea un epimorfismo, sea sobreyectiva. Para que sea un monomorfismo, ¿qué tenía que pasar? El núcleo tiene que ser el vector 0. Exactamente, que el núcleo sea el vector nulo. Entonces vamos a buscar el núcleo. Vamos a buscar el núcleo. Hallamos, o buscamos, qué sé yo, el núcleo de T. Entonces, el núcleo de T serán vectores que ¿de qué tipo? Polinomios
o vectores de R2. Polinomios. Polinomios, serán vectores. P, tal que P. Ah, acá no les puse quién era. T de A más BX, sea, ¿así lo pusieron? No, T de P. Estoy haciendo el ejercicio para que les prepare uno pensando en que sean parecidos a los de la guía, para no hacer los de la guía, pero que los puedan hacer ustedes. Bueno, T de P es eso. Entonces, núcleo de T son los P tales que T de P, pero ¿quién es T de P? Directamente pongo tales que P en 0 y P en 1 sean el nulo del codominio. Bueno, acá la tengo más o menos fácil, porque yo sé que los P son vectores de la forma, ¿no? Los P son vectores de la forma P de X, A más BX. Digo, la tengo fácil porque sé que estoy en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 1, pero si me hubieran dicho de los polinomios, yo hubiera dicho que en el núcleo estaban todos aquellos que pasaban por el 0 y pasaban por el 1, ¿no? Que P en 0 era 0 y que P1 eran 1. O sea que 0 y 1 eran raíces. Acá, el único polinomio lineal que tiene dos raíces es el nulo, porque además lo puedo pensar como que P en 0 es A, tiene que ser 0, y que P en 1 es A más B, tiene que ser 0. Entonces, que A sea 0 y que A más B sea 0, ya me está diciendo que el núcleo de T es el 0 más 0T, o sea, el 0 de este espacio vectorial. ¿Estamos? Digo, si me hubieran dicho todos los polinomios, era distinto. Ya no podía poner el formato, que siempre es lo que más me gusta, poder poner el formato. Pero hubiera dicho, bueno, son aquellos, lo hubiera dicho con palabras, aquellos polinomios de cualquier orden, de cualquier grado, pero que todos pasan por el 0 y por el 1, ¿no? Si yo pienso en los que son rectas, solo en la nula. Pero si pienso en un polinomio de grado 2, en su gráfica es una parábola, bueno, puedo tener varios. O sea, por eso que es importante que me hayan aclarado qué espacio vectorial es. Bueno, muy bien, entonces ya tengo el núcleo. Y ahora voy a buscar la imagen, ¿no? Hallamos la imagen para saber. Entonces, bueno, ya puedo decir T es inyectiva. Muy bien. Y ahora hallamos la imagen. Pero para eso vamos a pensar y decir el teorema de las dimensiones. Dimensión del dominio. Tiene que ser igual a dimensión del núcleo más dimensión de la imagen. Esto, ¿cuánto vale la dimensión del espacio vectorial de los 2? Esto me acaba de dar 0. Entonces yo ya puedo decir que la dimensión, ¿no?, de la imagen es 0. Perdón, es 2. Es 0 más que me da 2, 2. Y entonces yo sé que la imagen está incluida en R2. Y como tienen la misma dimensión, entonces la imagen es todo R2, ¿no? Porque la dimensión de R2 es 2. Entonces T es sobreyectiva. Entonces ya sé que T es un isomorfismo. Profe, Sí.
Recuerdo que hay un teoremita que decía que si la dimensión del dominio y el codominio son iguales, entonces sí o sí es isomorfismo, ¿no? O algo así. No, lo que te dicen es que para que sea un isomorfismo, condición necesaria, ay, me equivoqué, Ah, condiciones. condición necesaria es que sea igual, no suficiente, Ah, ok. porque fíjense, acá, ¿en dónde estoy? Si esto tuviera dimensión 3 y esto tuviera dimensión 2, a ver, vamos acá, a este. Si la dimensión de este fuera 3 y la dimensión del codominio fuera 2, Mm, entonces si esto es 3, la dimensión de la imagen no puede ser más grande que la del codominio. Entonces, si esto fuera 3 y la dimensión del codominio fuera 2, acá habría un 2, el núcleo tendría dimensión 1. No puede ser. claro, Y, ¿no? Entonces, si la dimensión del dominio fuera más grande que la del codominio, nunca puede ser inyectiva. Porque si acá tengo un 3, acá no puedo tener más de 2, acá tengo que tener un 1 como mínimo. claro. Como mínimo, ¿no? Y si fuera al revés, si la dimensión si el dominio fuera más chico que el codominio, si acá tuviera un 2 y en la imagen puedo llegar a tener un 3, o sea, el codominio tiene dimensión 3, entonces nunca la imagen va a poder tener dimensión 3, porque 3, el núcleo no puede tener dimensión negativa. Claro. Es decir, como una condición necesaria, no suficiente, condición necesaria, no suficiente. O sea, si esto no se cumple, no es isomorfismo, pero podría cumplirse y no serlo. Eso quiere decir condición necesaria, no suficiente para que una transformación sea isomorfismo, para que una transformación lineal sea isomorfismo, es que la dimensión del dominio coincida con la dimensión del codominio. No de la imagen, no del codominio, que en definitiva también va a tener que ser de la imagen, codominio. Es decir, si T es de B en W, dimensión de B igual dimensión de W. Esto es una condición necesaria, no suficiente. Bueno, lo ponemos así porque ya que me lo preguntaron, después piénsenlo bien de vuelta más si quieren. Bueno, sigamos. Entonces ya veo que es un isomorfismo. Entonces la parte B, hallarte a la menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. En este caso es muy fácil. Si la dimensión del dominio es finita, lo estoy pensando en general porque quiero decir alguna otra cosa más, es tanto para decir. Si la dimensión del, por ejemplo, Profe, perdón. sí, Ahí puso si dimensión del dominio. sí, dime, oh, qué tonta, tenés razón. Sí, dimensión del dominio. Y no puse del dominio. Es finita. Por ejemplo, sea T de B en W, tal que T es isomorfismo, y
B, B1, para ponerles una cosa un poquito más genérica, y después lo aplicamos acá. Entonces, yo sé que me transformo T de B1, doble B1. T de B2, doble B2. Y T de Bn, doble Bn. Y esta transformación tiene, bueno, yo sé que si T es un isomorfismo, T de B1 me va a quedar T a la menos 1 de doble B1 es B1. T a la menos 1 de doble B2, ¿no? Por la definición que habíamos dado, es B2. T a la menos 1 de doble Bn es Bn. Y entonces, ahora uso un teoremita que les dejo para que ustedes demuestren que los transformados de vectores LI son vectores LI. Entonces, lo escribimos acá. Como en una transformación lineal inyectiva, los transformados de vectores LI son LI. Si la transformación no es inyectiva, no, por supuesto, porque yo puedo transformar, no sé, la transformación nula, T de B igual a 0W para todo B. Y entonces, bueno, tengo una cantidad de vectores LI que serían la base de B y todos van al 0, o sea. Pero si la transformación es inyectiva, y bueno, en esta transformación, que es un isomorfismo, yo sé que estoy transformando vectores que son LI. Entonces los W, que son sus respectivos transformados, son LI. Entonces acá lo que pude encontrar es que entonces puedo decir que W1, W2, Wn es base, son n vectores y son todos LI. Entonces es base de W. Porque se cumplió, ¿no? Que la dimensión de B, por supuesto, es igual a la dimensión de W, ¿no? Esto se cumple, obvio, porque si no se cumpliera, no podríamos decir que es un isomorfismo. Entonces acá yo tengo n vectores que son todos LI de un espacio vectorial que tiene dimensión n, porque si B, esto es base de B, quiere decir que la dimensión de W también es n. Entonces tengo n vectores LI de un espacio vectorial de dimensión n, es una base. Entonces ya por el teorema fundamental, teniendo esto, ya puedo encontrar la fórmula, como hicimos cuando empezó la clase. Me daban los transformados de una base del dominio, porque ahora para la transformación inversa, fíjense, para t a la menos 1, o vamos a decir directamente, t a la menos 1 va a tener como dominio W y como codominio B, tal que t a la menos 1 también es isomorfismo, ¿no? Y entonces lo voy a buscar, isomorfismo. Entonces acá estoy teniendo los transformados de una base del dominio, ya puedo encontrar la fórmula, Vamos a hacerlo en nuestro ejercicio. En particular, yo lo tengo acá copiado porque si no, en el ejercicio. Que T era de R1 en X, en R2, tal que T de P era P en 0, P en 1, ya vimos que era isomorfismo, y entonces voy a buscar una base de R1.
base de R1. Y va a ser 1x. Muy bien, no sé, busco la más fácil. Y entonces busco el transformado de 1. Me dice, ¿no? P es P de x igual a 1. Entonces, cuando x valga 0, como, si yo digo P de x, si digo acá, vamos a hacer cálculo auxiliar, si P de x es 1, P en 0 es 1, y P en 1 es 1. Entonces, T de 1, ¿no? Este es el P. T de 1 es 1, 1, muy bien. Y después, T de x, este es el otro, vamos a llamarle Q. Si Q de x es x, entonces Q en 0 es 0 y Q en 1 es 1, o sea que esto me queda 0, 1. Entonces yo ya sé que t a la menos 1 del 1, 1, t a la menos 1 del 1, 1, esperen, porque obsesión no me lo permite, t a la menos 1 del 1, 1 es el polinomio 1. Y t a la menos 1 del 0, 1 es x, ¿no? Entonces acá tengo los transformados, ver que B, formado por el 1, 1 y por el 0, 1, es base de R2. ¿No es cierto? Y mi transformación inversa, ¿cómo la voy a querer? T a la menos 1 va a ser de R2 en R1, tal que, y acá voy a tener que decir tal de T de X1, X2, igual y algún polinomio, ¿no? Que no sé cuál es todavía. Vamos a ver cuál es. Entonces, bueno, yo ya sé que T del 1, 1 es el polinomio P de X igual a 1. T a través de la inversa del 1, 1, 1. T a través de la inversa del 0, 1, X. Entonces voy a hacer lo que hice al principio de la clase. Voy a escribir un genérico como alfa 1 por el 1, 1 más alfa 2 por el 0, 1, y entonces voy a decir que x1 es alfa 1 y x2 es alfa 1 más alfa 2. Entonces, bueno, ya de acá saco alfa 1 es x1, ¿no? No sé para qué lo volví a escribir. Eso lo pongo acá y me da que alfa 2 es x2 menos x1. Lo mismo que hice al principio de la clase. Entonces me queda que x1, x2 es x1 por el 1, 1 más x2 menos x1 por el 0, 1. Y ahora le aplico la t inversa. T a la menos 1 del x1, x2 es x1 por t a la menos 1 del 1, 1 más x2 menos x1 por t a la menos 1 del 0, 1. Pero esto es lo que me concedí. T a la menos 1 del 1, 1 es 1. Es el polinomio P de X igual a 1. Y este es el polinomio X. Entonces me queda T a la menos 1 de X1, X2 es igual a x1 por 1 más x2 menos x1 por x. Y esta es la fórmula de la transformación lineal inversa de la que buscamos. Profe, entonces, el isomorfismo siempre conserva la independencia lineal.
Exactamente. Directamente, mira, las transformaciones inyectivas, o sea, los monomorfismos preservan la independencia lineal. Es decir, que eso lo pueden demostrar. Yo no sé si no está en la guía, no sé, no, pero yo se los hago, les digo que lo demuestren, cualquier cosa me lo preguntan y lo hacemos. Siempre una transformación inyectiva toma vectores LI y me devuelve vectores LI. Eso quiere decir preserva la independencia lineal. Okay. Si fueran el LD, también van a ser LD. Eso, la dependencia lineal, si un vector es el doble del otro, su transformado es el doble del transformado del otro. Eso en cualquier transformación lineal. Pero la independencia lineal la preservan los isomorfismos, las inyectivas, los monomorfismos. Que por supuesto los isomorfismos también, porque también son inyectivas. Digo, fíjense como ejemplo claro en las coordenadas de un vector. ¿Se acuerdan que la clase pasada dije que yo podía pensar a las coordenadas de un vector como un isomorfismo? Que a cada vector de, por ejemplo, polinomios, le asigne un vector de R2, ¿no? Entonces, para cada polinomio le asigno un vector de Rn. Si es polinomio de grado menor o igual que 2, le asigna un vector de R3. O sea, le asigna sus coordenadas en alguna base. Habíamos dicho que eso es una transformación lineal biyectiva que es un isomorfismo. Y entonces eso queda algo muy claro de ahora y para siempre, que es que si vectores son LI, sus respectivas transformadas en cualquier base también son LI. Eso les dejo, son todas cosas que se pueden demostrar. Profe, Son ¿podría transformaciones volver? lineales muy lindas, entonces. ¿Cómo? No, Decime. decía que son transformaciones lineales muy lindas, digo. Claro, son transformaciones lineales muy cómodas, digamos, también, porque a cada vector del dominio le corresponde uno y solo uno en el codominio, y a cada uno del codominio uno y solo uno. Entonces son uno a uno, ¿no? Yo puedo hablar del codominio, puedo hablar del dominio, y sé de que si estoy hablando del codominio, sé que me estoy refiriendo a qué vectores del dominio, ¿no? Bueno, voy a dejar de grabar